Hemos conocido pues diferentes declaraciones a nivel internacional en el sentido de que la pandemia que apareció a finales de 2019 ya prácticamente se habría terminado. Lo dijo más o menos con esas palabras el presidente estadounidense Joe Biden en una entrevista el domingo. Ayer también, si uno escuchaba la conferencia mañanera en la que participó el subsecretario Hugo López-Gatell, pues también da la impresión de que pues esto ya va de salida, ya no hay prácticamente muertes, pero ¿realmente es así? ¿Realmente podemos bajar la guardia? ¿Podemos hacer como que no pasó nada y volver a la normalidad de antes? Lo vamos a conversar esta mañana con el doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo. ¿Se terminó la pandemia? Doctor, muy buenos días. Buenos días, Pascal, un gusto estar contigo y con tu auditorio. No, la pandemia no se ha terminado, el virus sigue circulando. Ahora, es una realidad que estamos mucho mejor que antes. Te doy un par de cifras que nos hace reflexionar sobre esta buena evolución que tenemos. El día 18 de septiembre en el mundo hubo 312,000 casos nuevos. Sigue siendo un número alto, pero no se daba esa cifra desde octubre 18 del 2020. Y lo que es más importante, hubo 1,612 fallecidos, cuando antes de cada 50 personas que tenían COVID, una moría. Ahora de cada 400 personas que tienen COVID, una muere. ¿Qué quiere decir esto? Los números han bajado, la mortalidad ha disminuido, hay mayor inmunidad, ya sea por exposición o por vacunas, hay tratamientos. Estamos en transición. Transición quiere decir, estamos pasando de una pandemia a una endemia, pero todavía no llegamos ahí. Y es el peligro que se corre cuando se dan anuncios más de tipo populista, político, que quiere oír la gente, porque lo que todos queremos es que esto se termine, pero que si tú bajas la guardia y disminuyes las medidas de prevención, corres el riesgo de que aparezca otra variante y eche a perder todo el trabajo que hemos logrado. Bueno, leía yo, digo, es un caso entre tantos, pero como son personas, digamos, conocidas, famosas, pues se sabe, pero estaba yo leyendo que entre los asistentes a los funerales de la reina Isabel, pues hubo ahí algunos que se contagiaron de COVID. Es decir, que pues estas reuniones masivas o de mucha gente en donde ya no se está usando tanto el cubrebocas, siguen siendo, doctor, situaciones de riesgo. Por supuesto, y viene el invierno y van a suceder dos situaciones. Uno, COVID no se ha terminado, COVID sigue presente, pero además la falta de interacción con virus respiratorios, porque pues estuvimos aislados 2 años y realmente usamos medidas preventivas, va a provocar que este invierno tengamos una alza en influenza, una alza en otros virus respiratorios, que si no usamos el cubrebocas, a lo mejor vamos a decir, bueno, pues no hubo tanto COVID, pero sí hubo mucha influenza y la influenza también produce muertes, y sí hubo mucho virus sincicial y el virus sincicial también provoca muertes. Entonces, ¿por qué si nos hemos acostumbrado a usar el cubrebocas, parecería ser un grillete más que una medida de prevención? Y es ahí donde entra esta situación en donde pues la gente parece que quiere desprenderse del cubrebocas como para decir ya, se acaba el libro de la pandemia y ya no pasó nada. Y tenemos que recordar lo que ha pasado, porque lo que ha pasado ha sido muy grave y tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar. Pues sí, incluso en algunos países de Oriente, en China, en Japón, en Taiwán, en Corea, antes de la pandemia veíamos imágenes de personas que cuando tenían pues un síntoma de enfermedad respiratoria se ponían el cubrebocas o se lo siguen poniendo para no contagiar a los demás. Creo que ya debiera ser una forma permanente de convivir, doctor. Claro, y no solamente cuando estaban con síntomas respiratorios, a veces cuando tú llevabas y realizabas un viaje y llegabas a un lugar en donde había alguno de estos grupos de tour, en donde venían asiáticos, venían muchos de ellos con cubrebocas, sí. No porque estuvieran enfermos, sino porque saben que puede haber una exposición, y eso ha pasado porque tradicionalmente Asia ha tenido durante los últimos 150 años el mayor número de epidemias de infecciones respiratorias. Son poblaciones pues con una alta aglomeración de personas, sabemos China es el país más poblado del mundo, y ellos han aprendido eso. Entonces, creo que
por ejemplo, seguir usando cubrebocas en los hospitales va a ser una buena medida. Sí. El que si vas a lugares cerrados o si vas a sitios en donde vas a tener una convivencia alta, pues puedes usar tu cubrebocas. Respetar a la gente que quiere usar el cubrebocas, también respetar a los que no lo quieren hacer, bueno, pues es su decisión, pero el cubrebocas tiene más beneficios que el mantener pues cubierta una parte de tu cara, porque realmente ese es el único daño que te hace, que no ves la cara completamente. De ahí en fuera no te provoca ningún otro daño. Sí. Ojalá y nuestros hijos, nuestros nietos aprendan que esta medida puede ayudar a salvar vidas, como cuando nos dijeron no puedes tomar agua de la llave porque te puedes enfermar. Ahora a nadie se le ocurre tomar agua de la llave. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que eso te puede llevar a infecciones. Ahora, usa el cubrebocas en invierno, usa cubrebocas en lugares cerrados, no te va a hacer ningún daño y podemos evitar no solamente que se reactive COVID, sino tener otro tipo de infecciones que pueden dañar a gente. En mi caso personal, y sé que es el de muchas personas, pues en todo este tiempo en que he usado el cubrebocas y muchos otros lo han usado, pues prácticamente no he tenido enfermedades respiratorias, doctor. Exacto, pero fíjate, eso también nos debe llevar a esta reflexión. Cuando uno se enferma anualmente, adquiere cierta exposición a estos virus respiratorios. Y durante estos 2 años no ha habido esa exposición. Entonces corremos el riesgo de, así como estábamos guardados y de repente sales, pues va a haber una exposición muy grande a virus respiratorios que durante un tiempo pues estuvieron circulando pero no infectaron a nadie. Las defensas contra esos virus disminuyen por la falta de exposición. Entonces cuando más deberíamos usar el cubrebocas es ahora, porque si no vamos a tener una temporada de influenza muy fuerte. Sí. Y eso pues también produce muertes. O sea, pensamos que nada más COVID, y no. Influenza antes de COVID era la enfermedad respiratoria que más muertes ocasionaba anualmente. Sí. Si usamos esta medida, nos estamos cuidando y nos estamos protegiendo, y protegiendo además con los que convives, que también esa medida solidaria parece que cada vez es más difícil que la población la pueda llevar a cabo, ¿no? Sé que México yo veo a México como uno de los países que mejor ha usado el cubrebocas. Es real. Sí. En Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ya no lo usan. México sigue teniendo esa cultura. Mantengámosla. Sí. Somos de los países más afectados por la pandemia, con la mayor mortalidad que ha habido en el mundo. Pues hagamos ese trabajo para tratar de protegernos, más aún cuando tenemos un sistema de salud ahorita, que es el peor que ha habido durante no sé cuántos años. Doctor, me queda un poquito menos de 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarle. Ayer vimos al presidente López Obrador pues aplaudir porque hay un número muy, muy bajo de contagios y de muertes, pero lo que me quedé pensando es lo que ha sucedido en este país, lo que ya sucedió, pues yo más que para aplaudir debería dar para reflexionar, ¿no? Yo sinceramente creo que en lugar de aplaudir deberían haber guardado 1 minuto de silencio. 5 explanadas del Zócalo que vimos el 15 de septiembre estarían repletas de los fallecidos mexicanos durante esta pandemia. En lugar de alzar la bandera y vitorearla, la deberíamos de tener a media asta. Pero aquí parece que lo único que importa es lo que se da como un logro, que ni siquiera es un logro, sino un fracaso gubernamental. Pues doctor, le agradezco mucho siempre la posibilidad de platicar con usted. Gracias, Pascal, y a seguirnos cuidando. Exactamente. Gracias, doctor. El doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo.